Alejandro Contreras, quien nos va a compartir parte de sus conocimientos. Listo, gracias, profe Patricia, por el saludo. Profe Johnny también, ya que se volvió a conectar. Le doy el paso para que le dé un saludo pues, a la comunidad y pues podamos iniciar con el taller que tenemos previsto para el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos los profesores, mis colegas del ejercicio pedagógico. Me alegra verlos en este espacio. Seguimos tratando de construir procesos. Agradecerles, digamos que sacar estos espacios dentro de los procesos que estamos adelantando cada uno de nosotros. Realmente, pues, la Red Paz Maestro sigue vigente, sigue construyendo cosas. Entonces, qué bueno que todos hagamos parte de este ejercicio. Entonces, bienvenidos a este taller de formulación de proyectos de investigación. Agradecerle a John Soto, que organiza los escenarios, a Daniel Contreras, que nos va a dirigir nuestro trabajo para este día, y pues a los maestros que vienen, pues digamos que es un ejercicio para enriquecer a partir de sus conocimientos y las experiencias que cada uno maneja. Entonces, bienvenidos y que sea de provecho realmente para todos. Listo, profe, muchas gracias y pues no siendo más, yo sé que ustedes están ya ahí atentos, les recomiendo tomen papel, lápiz, todo lo que encuentren. Obviamente, por ahí en el formulario hicimos el sondeo de qué profes estaban haciendo proyectos de investigación actualmente, ¿sí? Y la pregunta es, se hizo con el propósito de asimismo poder también orientar desde lo que se está haciendo, ¿cierto? Porque pues es muy distinto hablar de cosas ajenas y cómo formular a poner en juego cosas que ya tenemos en nuestra realidad. Entonces, por eso también se hizo esa pregunta de quiénes estaban haciendo proyectos de investigación. Y si todavía no están haciendo proyectos de investigación, yo sé que el día de hoy van a salir pues animosos a hacer proyectos de investigación, los vamos a apoyar con los proyectos que quieran hacer, porque esa es la idea de la red, de apoyar todos los procesos que surjan dentro de la red con los profesores, y pues si salen confundidos también estamos dispuestos a aclararles todas las dudas. Y como dijo el profe Johnny, este es un espacio que va a empezar, que vamos a seguir, no lo habíamos logrado hacer de manera virtual, ¿cierto? Pero vamos a seguir abriendo espacios para hacer investigación y afrontar los nuevos retos, como dije al principio. Entonces, no siendo más, le doy el paso al profe Daniel Alejandro Contreras. Él es licenciado en lengua castellana y literatura de la Universidad de Santo Tomás, ha participado como joven investigador y pues el día de hoy nos acompaña para abrirnos paso a lo que también quiere hacer la Red Paz. ¿Listo? Entonces, profes, los dejo en buenas manos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Me ahorró la presentación. Gracias al profesor Johnny y a la profesora Patricia. La dinámica de este taller lo vamos a hacer participativo, es decir, que a medida que vaya avanzando en las temáticas que se van a abordar, si alguien desea intervenir, pues puede hacerlo y hacer su pregunta, y así vamos haciendo esto de manera un poco más dialógica. De acuerdo al formulario de inscripción que se realizó, hay dos tópicos que al parecer se quiere profundizar, que es la formulación del estado de la cuestión o los antecedentes, y un poco más de profundización en las metodologías. Entonces vamos a abordar los aspectos básicos de la investigación y darle un poco más de profundidad a estos dos elementos. Entonces le pido al profe John que pueda empezar la grabación para que quede... Ah, ya está grabando, perdón. Listo, entonces voy a iniciar a compartir pantalla. ¿Me confirman si se puede ver la diapositiva, la presentación? Confirmo. Sí, señor. Listo. Ya estamos entonces visualizando
Listo. Bueno, entonces, este taller se va a enfocar en la formulación de proyectos de investigación y vamos a empezar con un primer cuestionamiento. ¿Qué implica la investigación en la práctica pedagógica docente? Bueno, implica tres elementos fundamentales. Uno, que se va a cualificar el proceso de enseñanza, ya sea en el campo disciplinar, en el campo pedagógico o en el campo contextual. Hacer un diálogo de saberes entre pares, esto implica diálogo de saberes entre colegas, entre estudiantes, entre directivos, entre otros profesores de la misma área, entre otros profesores de otros niveles de la misma área. Y el último elemento es reconocer la incertidumbre y la complejidad que caracteriza los procesos de formación en la escuela. Es muy diferente abordar un proceso de enseñanza en una institución rural, a una institución privada, a una institución ubicada en el departamento del Meta, a otra institución ubicada en otra parte del país. Entonces la investigación es ese elemento que permite estar en constante transformación en las prácticas pedagógicas. Eso hay que tenerlo muy importante. La investigación no solamente es la construcción de conocimiento de manera abstracta o de manera aislada, sino que responde a unas necesidades y transformaciones. Ahora, ¿cómo empezar desde nuestra parte a adoptar la visión de un docente investigador? El docente investigador no solamente es un profesor que está inscrito en una universidad, no es solamente el decano, no es solamente los profesores que hacen trabajo de campo por allá en zonas alejadas. Hay que desmitificar este proceso de investigación, ese concepto de investigación, perdón, y no solamente investigador es el que tiene una bata y está en un laboratorio. La investigación parte en la docencia, primero reflexionando sobre lo que hacemos. Si yo soy un profesor inquieto y voy haciendo estrategias, acciones o actividades y yo me pregunto y me cuestiono y comienzo a leer, eso ya es una actitud investigativa. Si yo comienzo a cuestionarme alrededor de otras prácticas, de lo que hacen otros compañeros, no con la cuestión de ser un criticón, como dicen vulgarmente, sino de aprender de los otros, sino mirar cómo le está funcionando a él X o Y estrategia. Y el otro elemento, perdón, es la lectura persistente y crítica de los textos teóricos. Acá hay una combinación, o más bien un equilibrio, es el término adecuado, entre la fundamentación teórica y la práctica. No podemos desligarnos totalmente de una ni de la otra. Ambas fundamentan el proceso. Y hay que desmitificar pues, aquellos imaginarios que tal vez por los procesos de formación que hemos tenido, hemos adoptado cierto rechazo a los elementos conceptuales y teóricos, porque los vemos muy abstraídos de la realidad cercana a la nuestra. Bueno, ¿cómo empezar? Entonces, esta fue una pequeña introducción. Ahora, ¿cómo empezar un proyecto de investigación? Esa es la pregunta que siempre uno se hace. ¿De a dónde arranca? Bueno, lo principal es tener un tema, es partir de un tema. Digamos, yo puedo querer hacer una investigación sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre la enseñanza de las ciencias, o puedo escoger una temática un poco más específica sobre cómo enseñar números fraccionarios en niños de tercero, niños de cuarto, de quinto. Entonces, el primer elemento es escoger una temática, un tema. Pero no basta solo para empezar. Hay que hacer el proceso de transición de la temática que uno elige a un problema de investigación. Este proceso de delimitación, lo podemos llamar de esta manera, implica determinar las categorías. Las categorías son aspectos que yo quiero saber sobre ese tema. Entonces, no solamente puedo decir cómo enseñar matemáticas en niños de primaria, es muy amplio. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué aspecto quiero saber? Entonces, yo puedo partir de mi problema de la práctica, yo puedo partir de las debilidades de los niños, puedo partir de las fortalezas de los niños, puedo partir de una inquietud sobre cómo puedo hacer un proceso de enseñanza o de orientación frente a X o Y tema. Entonces, ahí empiezo yo a delimitar. Entonces, ya voy partiendo de un concepto general que puede ser un área, puede ser el campo de uno o puede ser algo más general. Y lo voy delimitando. ¿Qué quiero saber de ese tema? ¿Qué quiero profundizar o investigar? Luego voy al siguiente paso, pasando del campo al problema de investigación. Esto quiere decir que no solamente me voy a quedar con el campo de las matemáticas, de la ciencia del lenguaje, que es muy amplio, sino que voy delimitando qué aspecto genera una situación. Para esto hay que tener en cuenta una cosa. En investigación, el concepto de problema no tiene una significación positiva o negativa. O sea, cuando hablamos de problema en investigación, estamos diciendo que sea algo bueno o algo malo. No hay un juicio de valor.
En investigación, cuando hablamos de problema, estamos demarcando una necesidad de un saber. ¿Qué necesito saber? ¿Qué hace falta frente a los elementos que yo quiero indagar? Digamos, cómo enseñarle a los niños a leer y a escribir desde el juego de roles. Entonces, ahí yo ya tengo delimitado que no solamente es el área del lenguaje, sino que lo estoy enfocando a la lectura y la escritura, y estoy añadiendo otro elemento que es el juego de roles. Entonces, ahora, el último punto para este proceso de delimitación es establecer un contexto. ¿Con quiénes voy a trabajar? Entonces, ahí debo yo establecer si mi población es el grado primero, el grado segundo, o si voy a establecer con una comunidad, o si voy a establecer un grupo focal, o si voy a establecer una pequeña población, o saber con qué personas cuento y tener una caracterización muy clara de con quiénes voy a trabajar. Entonces, este es el primer elemento. De manera sintética, es pasar de un tema de interés a formularlo como un problema de investigación. ¿Cómo se hace ese proceso de formulación del problema de investigación? Entonces, cuando yo ya tengo establecida la necesidad de un saber, ya tengo delimitado cuál es la situación problemática, teniendo en cuenta el concepto de problema en investigación, comienzo a hacer un proceso de lectura. Un proceso de lectura para poder establecer dos ámbitos de esta situación problema, que es establecer la necesidad de saber a nivel teórico y a nivel contextual. Entonces, a nivel teórico, ¿qué me implica? En investigación se conoce como la revisión literaria. La revisión literaria es un ejercicio a priori que uno realiza leyendo en fuentes bibliográficas, en repositorios, investigaciones parecidas a mi tema de interés o a mi problema de interés. Entonces, si yo quiero hacer un problema de investigación enfocado en la creación literaria de cuentos de género narrativo en niños de cuarto, de primaria, a través de espacios musicales. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a nivel teórico, tengo esa necesidad de saber cómo lo hago, qué podría hacer, qué impacto generaría, qué incidencia. Entonces, voy a repositorios, voy a la web, a Google Académico, voy a Extielo, voy a bases de Scopus, voy a bases científicas o a repositorios de universidades, digamos, de la Nacional, de la Santo Tomás, de la Universidad de Antioquia, universidades que tienen una buena trayectoria académica, y comienzo a buscar proyectos de investigación de maestría, doctorado, que se parezcan o que aborden lo que yo quiero problematizar en la investigación. Este proceso de revisión literaria se hace con dos propósitos. Uno, delimitar aún más el problema de investigación, y dos, tener unos elementos conceptuales y empíricos muy claros acerca del problema de investigación que yo voy a establecer. Ahora, la otra parte, la necesidad de saber a partir del contexto. Entonces, yo debo realizar un proceso de observación, de diagnóstico, de análisis frente a cuál es la necesidad de saber para esa población. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la creación literaria del género narrativo en niños de cuarto, pues entonces yo debo identificar cuáles son sus fortalezas en la parte escritural, cuáles son sus debilidades, conocer la pertinencia. Entonces, digamos que yo puedo plantear un proyecto de investigación de este tipo y luego me doy cuenta que en realidad los niños tienen una buena creatividad y los niños escriben historias y ellos hacen un proceso de reacción, que realmente la dificultad o realmente una situación que realmente es pertinente para la población es fomentar procesos de formación al pensamiento crítico, podemos decirlo de esa manera, que ellos hagan procesos de inferencias, de intertextualidad. Entonces, ahí yo tengo que tener en cuenta esa parte de la pertinencia para poder perfilar más el problema de investigación. Entonces, si eso llega a suceder, pues yo qué podría hacer. Entonces, puedo delimitar el problema de investigación y decir, bueno, ya no lo voy a enfocar a la creación literaria, sino puedo enfocarlo a que la lectura de textos del género narrativo permitan fomentar las capacidades críticas o argumentativas. Entonces, a ella le estoy dando una mirada. Entonces, eso es lo necesario de estos dos elementos. Establecer una necesidad a nivel teórico y establecer la necesidad de saber desde la parte contextual. Procesos de diagnóstico, acciones de mejora y tener en cuenta la población. Entonces, esto es muy importante cuando estamos formulando los problemas de investigación. Esta parte que estoy enunciando es muy a priori,
Eso es un ejercicio que se hace uno mientras está montando el proyecto. Aquí no estamos hablando todavía del proceso escritural como tal. Es que sí, futuras. Exactamente. Entonces ya cuando ya empezamos a pasar a escribirlo, perdón, cuando ya queremos empezarlo a escribirlo, ahí empieza otro proceso que lo vamos a explicar ya más adelante. Esta parte de la delimitación hace referencia a que yo debo delimitar en qué contexto yo voy a desarrollar el proyecto de investigación. Entonces yo debo conocer y establecer una unidad de análisis. La unidad de análisis es la población. Y yo debo delimitar el contexto en donde se va a desarrollar la investigación. No solamente es decir que son los niños de tercero, que son 20 estudiantes, 11 son hombres y 9 son mujeres. Eso es importante, pero cuando hablamos de la delimitación debemos conocer las condiciones en donde está la escuela, las condiciones del contexto, las condiciones socioculturales, demográficas, o sea, no tan extenso, pero sí establecer una delimitación frente a esto, porque eso le da un panorama de pertinencia frente a la realidad de los estudiantes para desarrollar el proyecto de investigación. Tengamos en cuenta que el proyecto de investigación no se hace como por capricho del docente, sino se hace porque surge una necesidad, tanto de conocimiento como una necesidad de la población. Eso debemos tenerlo claro. Ahora, lo último que uno hace en este proceso del problema de investigación es formular una pregunta. Ahí aparece la pregunta de investigación que emerge de todo el proceso a priori que se ha hecho de la lectura, la revisión literaria, el análisis del contexto, de la delimitación. Ahora, ¿cómo se hace el proceso escritural? Que ahora sí lo vamos a explicar. Explicamos como el ejercicio a priori y ahora vamos a explicar cómo hacer el proceso escritural. Bueno, entonces, para hacer la descripción del problema, se hace de manera deductiva, que va de lo general a lo particular, y empezamos con la parte de los antecedentes. Ese proceso de descripción del problema se conoce como el estilo embudo, lo llaman algunos de manera muy vulgar, pero no es el único estilo de descripción del problema, eso debemos tenerlo claro. Ahorita de pronto de manera muy sintética voy a explicar el otro estilo de descripción del problema. Ahora, en ese particular del estilo embudo, usted debe ubicar la situación problema desde un contexto general. Entonces, si yo estoy partiendo de la parte del ejemplo anterior del pensamiento crítico, enfocado en el análisis inferencial e intertextual de obras literarias del género narrativo, entonces, ¿yo qué debo hacer para poder empezar la descripción del problema? Entonces, debo ubicarme en un contexto general. Un contexto general puede ser las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales que miden la lectura, que miden la matemática, que miden la ciencia de diferentes países, desde la OCDE y desde este tipo de dinámicas. Esa sería una mirada muy general. Entonces, digamos, si yo no tengo este problema, si yo tengo un problema más de ciencias sociales, entonces, digamos, yo tengo un problema sobre desplazamiento forzado en Colombia, digamos, en las zonas urbanas y en las zonas periféricas. Entonces, yo para poder hacer la descripción del problema debo partir de una situación muy general, que es los procesos de transformación del siglo XX en América Latina, cuando sucede, digamos, la época lo conocen como la época de las dictaduras en Latinoamérica. Entonces ahí yo comienzo a tener mi antecedente de manera muy general. Y luego voy delimitando esa generalidad y la voy aterrizando. ¿Cómo se hace ese proceso de aterrizarlo, por llamarlo de esta manera? Pues haciendo una lectura documental de cómo se ha trabajado esta situación problema a nivel global, a nivel de regional. Cuando hablamos de regional, vamos a hablar de Latinoamérica y cómo se ha trabajado en Colombia y buscar si hay referentes que se estén trabajando de pronto, digamos, en Villavicencio o en el departamento del Meta o en la región de la Orinoquía. Tengan en cuenta que todo esto que acabo de decir solo responde al primer criterio, que es describir. Entonces, el proceso de describir el problema es ponerlo en contexto con las diferentes realidades globales, regionales y locales. Por eso es que se hace necesaria la revisión literaria. Teniendo en cuenta esta revisión literaria como la revisión documental para ubicar el problema de investigación en estas esferas. Aún no estamos hablando de antecedentes y estamos hablando todavía de la primera parte, que es la descripción del problema.
quiero hacer una pausa hasta este punto a ver si hay algo que tengan duda o algo que desea que me devuelva o para volver a explicar. Pueden activar el micrófono y los escucho. No hay ningún problema. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, señor. Mira, yo te digo, yo soy de filosofía, ¿no? Entonces casi no utilizo o mi investigación es más como el libro, ¿cierto? Hermenéutica, No sí. como en una investigación de un lugar con ciertas personas, sino como más es escrita, ¿no? Más de literatura. Listo. Entonces, Sí, señor. mi pregunta era, pues, ¿qué tan viable es eso, no? Es mejor combinarla o está bien así o qué? Listo. Bueno, en cuanto a lo que usted pregunta, eso es investigación documental. Es una investigación Ajá. que no tiene un espacio físico, sino que se hace este mismo proceso, pero no hay un lugar físico, sino que la ventana de observación se hace a partir de la documentación existente. Ya usted puede establecer categorías, dependiendo de las categorías que usted establezca. Esta revisión documental, usted la puede establecer ya sea por países, ya sea por etapas del tiempo, o sea a nivel regional, dependiendo del tiempo de extensión que usted vaya a hacer la investigación. Entonces, digamos, yo hice una investigación para la Universidad Santo Tomás que se enfocaba en los procesos de enseñanza del inglés en educación básica de los años 2009 al 2019 en Colombia y en Latinoamérica, Hispanoamérica, perdón. Entonces, ¿yo qué hice para poder hacer ese proceso de investigación? Hice el proceso de descripción teniendo en cuenta las problemáticas que ha tenido la enseñanza del inglés en educación básica por las condiciones culturales, las condiciones económicas, las políticas gubernamentales, las políticas de Estado, la brecha que hay en los diferentes países de América Latina. Entonces hice ese proceso de descripción y luego lo delimité que simplemente iba a abordar 5 países en concreto y que iba a tomar las fechas de tiempo del 2009 al 2019 para una ventana de observación de 10 años, para poder tener como un panorama concreto. Entonces, si ve que ahí abordé la parte de la descripción, luego lo delimité los años y luego pues formulé la pregunta que, si no me falla la memoria, es cuál es el estado de conocimiento de los procesos de enseñanza del inglés en educación básica durante tal año a tal año en los países tales, tales. Eso sería en la parte documental. Y muy bien por la pregunta. No todas las investigaciones es trabajo de campo. Hay unas que son de lectura, de mucha lectura, como es la investigación documental. Gracias, profe, por la pregunta. ¿Alguien más desea preguntar? Esa es la idea de este espacio. Somos pocos, pero la idea es preguntar. Listo. Bueno, igualmente le digo al profe John que como tengo la presentación en pantalla completa, si alguien escribe por el chat, me informa. Listo. Entonces, continuaré. Bueno, entonces, en cuanto a nivel escritural, la parte de la delimitación es hablar del contexto, especificando muy bien, enfocándonos muy bien en la parte regional, en la parte local y teniendo en cuenta las categorías que hemos establecido. Ahorita les vamos a un ejemplo de descripción del problema. Ahora, pasamos a la pregunta, que es como una situación que es muy compleja para redactar. Las preguntas de investigación por lo general tienen una cuestión, que es un cómo, un qué, un cuál, que dependiendo del tipo que se plantee, ya nos da una connotación del tipo de investigación que va a hacer. Para algunos autores, las preguntas que inician con el cómo son preguntas que se enfocan en la parte crítico-social, que quiere decir que van a implementar una estrategia, que van a iniciar una transformación, que van a implementar X o Y trabajo, talleres. Son investigaciones que se enfocan en que lo que van a implementar generan un impacto o una incidencia en una población determinada y que eso se puede evidenciar. Por eso hablamos del crítico social, ya que esta parte de la crítica social se enfoca en la transformación, en que yo veo un problema, no solamente lo describo, sino que genero acciones de cambio. Cuando hablamos de preguntas que por lo general inician con cuáles, con cuál o con qué, por lo general la mayoría de veces son preguntas que se enfocan en las construcciones, en la intersubjetividad, en las significaciones, en aquellas interpretaciones
que hay son investigaciones más de corte descriptivo, que busca darle sentido a la realidad a partir de elementos narrativos, de situaciones observables, de relatos. Son investigaciones más enfocadas en ese elemento descriptivo. Yo abordo la realidad a partir de la descripción y la dejo así. Ya si alguien quiere retomar mi investigación para poderla volverla de crítico social a transformativa, lo puede hacer. Pero estas investigaciones se enfocan más en describir. Como también puede ser las de tipo documental, que se enfocan en esa parte. La realidad de los diferentes países es así, esto dicen los documentos, esto es lo que se ha trabajado, le puede servir a un estado o a una alcaldía para poder reglamentar políticas que sean más coherentes con la realidad. Ahora, en la parte de tener la cuestión y de limitarlas, ya sea con el cómo, con el cuál, con el cuál o con el qué, se debe plantear dos categorías. Una categoría teórica principal y una categoría teórica complementaria. Luego va la unidad de análisis, que es la delimitación de la población o los sujetos de investigación. Y por último va la delimitación contextual y temporal, que es dónde se va a desarrollar y cuál es la línea de tiempo, el 2019, 2020. Digamos, yo puedo planear un de investigación con los niños de tercero, pero no lo voy a ejecutar este año, sino el otro. Entonces, con los niños de cuarto del siguiente año. Vamos a ver unas situaciones muy particulares. Ahora, al formular una pregunta hay que tener cuidado de no formular pseudo preguntas. Entonces vamos a partir de este ejemplo que puse para hacer la modelación. Dice, ¿qué influencia tiene la música instrumental en los procesos de creación escritural en los estudiantes de grado tercero de la institución educativa X del año 2020? Vemos que tiene la cuestión, es un qué. La categoría teórica principal, que es música instrumental. La categoría teórica complementaria, procesos de creación. La unidad de análisis, que son los estudiantes de grado tercero. La delimitación contextual y temporal, institución educativa X, año 2020. Tenemos dos preguntas. ¿Cómo generar procesos de resiliencia en personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia? Vemos que tiene la cuestión, vemos que tiene la categoría teórica principal, vemos que tiene una población objeto de estudio y pues delimita un lugar, pero queda faltando la delimitación temporal, queda faltando otra categoría teórica complementaria y no delimita la unidad de análisis. ¿Por qué esa pregunta no es viable? A pesar de que puede ser una pregunta para un proceso de investigación muy amplio. Es necesario tener en cuenta que cuando no delimitamos la población, de pronto los profesores sociales, de filosofía, saben que la población víctima del conflicto armado en Colombia es muchísima. Entonces, al enfocar una investigación de este tipo, se desbordaría metodológicamente. Es decir, yo no puedo, digamos, entrevistar o diagnosticar o aplicar encuestas o aplicar los talleres a todas las personas víctimas del conflicto armado. Tengo que ser muy preciso en la delimitación de la pregunta. Ahora, tengamos en cuenta esta parte donde dice cómo generar procesos de resiliencia. Al no tener una categoría teórica complementaria, se me desborda epistemológicamente el concepto de procesos de resiliencia porque es muy amplio. Hay procesos de resiliencia enfocados en la parte intra, en la parte interpersonal, enfocados en las vivencias, enfocados en, digamos, en la familia, enfocados a manera personal. Bueno, ahí habría que hacer un proceso de revisión literaria para mirar en qué se podría uno focalizar los procesos de resiliencia. Y lo otro, pues tener en cuenta que hay que tener muy presente de generar. Entonces, realmente, ¿sobre qué base yo voy a poder justificar una investigación que diga que genera procesos de resiliencia en una población? Ahora, la otra pregunta dice, ¿es posible cambiar las metacomprensiones de los niños de grado quinto del colegio X con relación al homosexualismo? Primero, pues no tiene una cuestión, no tiene, tiene una categoría teórica principal y una aparente teórica complementaria, pero vemos que la tiene al final y tiene la población delimitada del colegio X. Pero entonces miremos lo siguiente.
El concepto de metacomprensiones, pues la misma palabra etimológica nos dice que es más allá de las comprensiones que están a nivel cultural de una población, en este caso de los niños. Es un concepto muy amplio que nos desborda otra vez epistemológicamente, porque habría que hacer una revisión literaria y focalizar qué aspecto de las metacomprensiones o comprensiones o replantear la categoría. Ahora, la otra categoría que habla sobre el homosexualismo es una categoría que no está delimitada, porque no se sabe si lo habla a nivel cultural, a nivel ideológico, a nivel de orientación, o a nivel de prejuicios, o a nivel de aceptación, de reconocimiento. Bueno, todas estas cuestiones de género que existen hoy en día y pues que hay que tener en cuenta para hacer precisión teórica y conceptual. Frente a esa cuestión de las preguntas, ¿hay alguna inquietud? ¿O alguien quiere de pronto, por ahí vi en la encuesta que habían personas que estaban trabajando proyectos de investigación, de pronto quieran compartirnos su pregunta o compartir una cuestión? De lo contrario, seguimos adelante. Listo, al parecer no. Bueno, están muy juiciosos. Espero que no pase como con los estudiantes, ¿sí? Que no están. Entonces, la siguiente parte. Ahora, ¿cómo plantear los objetivos de la investigación? Los objetivos de la investigación deben primero pues, tener un verbo infinitivo, deben ser claros, específicos, medibles, apropiados y realistas. O sea, yo no puedo plantear un objetivo que diga voy a cambiar la concepción que tiene de infancia los profesores en 2 meses o en un mes. O sea, yo no lo puedo plantear de esa manera. Entonces, debe ser específico porque pues, debo delimitar la población, debo delimitar las categorías conceptuales y debo delimitar muy bien el tiempo de realización. Ahora, el objetivo general de la investigación surge de la misma pregunta-problema. Cojo la pregunta-problema, le quito la question, agrego un verbo infinitivo, le quito los signos de interrogación y ya tengo mi objetivo general. En las investigaciones que son más de corte cuantitativo, pues se plantea una hipótesis que lo recomendable en algunas ocasiones, si usted ha elaborado pregunta y al último en el camino cambia, se da cuenta que el enfoque es más cuantitativo, pues coge la pregunta y la vuelve una hipótesis y la perfila aún más teniendo en cuenta las categorías. Bueno, los objetivos específicos siempre es complicado porque el error más frecuente al formular objetivos específicos es que se vuelvan acciones metodológicas, o sea, acciones que usted sí o sí tiene que hacer. Entonces, digamos, realizar una consulta bibliográfica sobre la creación literaria. O sea, eso sí o sí lo tiene que hacer. En cambio, que usted plantea un objetivo que diga identificar los procesos escriturales en relación a la creación literaria de los niños de grado tercero. Ahí ya está haciendo un objetivo de investigación metodológica que responde para llegar al objetivo general. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. No se establece un número cerrado de objetivos específicos, sino que se recomiendan 3 la mayoría de las veces y dependiendo de los proyectos científicos entre 4 y 5. Ya depende más de la tipología del proyecto. Entonces, eso ya más depende más de la situación particular del proyecto de investigación. Para ordenar los objetivos específicos debe hacerlo tener en cuenta el tiempo cronológico, la coherencia y la cohesión. ¿Qué es lo recomendable? Que cada objetivo específico responda a una categoría, a una categoría teórica, iniciando con la principal, luego con la secundaria, o las puede ir desglosando. Lo importante es que haya ese sentido de coherencia y transversalidad. Entonces, esa es la idea para redactar los objetivos específicos. Bueno, ahora, algo que se aborda también en la investigación, en la formulación básica de la investigación, es la justificación. La justificación, en algunas ocasiones, y dependiendo del tipo de formación, se enfoca en estos 4 elementos. Entonces, el primero, recuerde que cuando hablamos de pertinencia, estamos hablando de su relevancia o de su coherencia frente al contexto. Entonces, hablamos de la pertinencia para la discusión académica del conocimiento.
Es decir, que la investigación que se va a plantear, el proceso investigativo, va a generar una discusión en torno a la problemática y en torno al conocimiento disciplinar. Cuando hablamos alrededor de las categorías teóricas, pues hablamos de los conceptos que usted está poniendo en juego en la investigación, que va a permitir generar discusión frente a eso y que va a enriquecer el proceso de enseñanza, digamos en las ciencias, en el lenguaje, en la matemática, en la filosofía. Ahora, pertinencia teórica para la generación de un conocimiento. Entonces, eso quiere decir que la investigación que usted plantee permita construir nuevo conocimiento. Hay que hacer una precisión muy clara y ocurre, yo soy profesor de investigación en estudiantes de grado 10º y 11º, que curiosamente ahora los colegios están en este cuento de la investigación formativa. Y en la justificación por lo general pasa algo, y es que se justifica es el tema de la investigación, no el proceso investigativo. Entonces hay que tener claridad sobre eso, de que la justificación se enfoca en el porqué y el para qué de la investigación. Por eso en este criterio hablamos de la pertinencia de este proceso investigativo para generar nuevo conocimiento en relación a la problemática que usted está abordando. Y el otro elemento es pertinencia para la institución y la carrera. Si usted está en un proceso de investigación formativa, digamos de pregrado, de posgrado, pues usted debe establecer cuál es la pertinencia de la investigación que usted está haciendo para la visión de la universidad y para la visión de su carrera. Entonces, si usted está estudiando una maestría en enseñanza de las ciencias, pues usted no va a hacer una investigación enfocada en el género literario, por decirlo de esa manera. O si la universidad tiene unos objetivos, una línea de investigación ya establecida, pues usted no se puede salir del marco de eso y debe establecer la relación con eso. ¿Cómo se hace cuando usted hace una investigación para su institución de manera autónoma? Pues usted debe establecer la pertinencia con el PEI, con el modelo pedagógico y para la cualificación de su propia práctica. Entonces, esa es la pertinencia para la institución. El último elemento que por lo general se aborda es la pertinencia para la institución en donde usted va a desarrollar la investigación en el caso de que sea otra, diferente a la que usted trabaja, o para una comunidad. Entonces, si yo voy a trabajar con una comunidad de víctimas de conflicto armado, en menores de edad, entre los 5 y los 11 años de edad, debo establecer la pertinencia de mi investigación para esa población. ¿Qué le voy a generar? ¿Qué le voy a brindar? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el por qué y el para qué del proyecto para ellos? Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, ahora sí viene un poco más de elemento escritural, que es cómo construir los antecedentes. Pero antes de empezar, abro un espacio. Si hay alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran mencionar con respecto a lo que se ha dicho hasta ahora. ¿Estamos bien? ¿Estamos perdidos? ¿Estamos ubicados? Bien. Listo. Bueno, entonces, al parecer todo va bien. Bueno, qué buena fortuna. Enhorabuena, dirían los españoles. Perfecto. Entonces, ¿cómo construir los antecedentes de la investigación? Este es un elemento que se relaciona mucho con la revisión literaria que abordamos al principio, pero aquí ya empezamos a redactarlo, aquí ya empezamos a hacer el proceso escritural muy formal, en donde debemos tener en cuenta lo siguiente. En las universidades ustedes van a encontrar que cuando ustedes llegan a esta etapa de la investigación, van a encontrarse que los antecedentes pueden tener diferentes nombres. Algunos lo llaman marcos de referencia, otros lo llaman estado del arte, otro estado de la cuestión, otro estado del conocimiento, algunos simplemente le dicen antecedentes. Entonces hay que tener en cuenta. El primero, los marcos referenciales por lo general comprenden en investigación los 5 marcos que se abordan, que es el marco teórico, el marco conceptual, los antecedentes, el marco legal y el marco contextual. A eso hace referencia a veces la expresión marcos referenciales. Ahora, cuando hablamos de estado del arte, el estado del arte puede constituir en sí mismo una investigación documental porque busca sistematizar la producción que hay enfocada a un área de conocimiento que en el caso de la formación de los proyectos es el área del conocimiento a la cual usted está desarrollando su investigación.
busca hacer una reflexión de las tendencias de lo que se ha trabajado en relación al proyecto que usted está realizando. Pero aquí se enfoca es en el área. Entonces, digamos, en la creación literaria, en el área del lenguaje. ¿Qué se logra con esto? Desde la visión del estado del arte. Hacer un balance del objeto de estudio para poder crear nuevos ámbitos de la investigación, que es lo que usted está desarrollando cuando formula el proyecto. ¿Qué sucede cuando hablamos de estado de la cuestión? Hablamos de antecedentes investigativos que se han trabajado y reflexionado alrededor de las temáticas de las categorías teóricas. Entonces podemos, siguiendo un mismo ejemplo, creación literaria en procesos de pensamiento crítico. Entonces yo tengo que buscar proyectos de investigación que se estén trabajando desde estas categorías teóricas, diferenciándose del estado del arte, porque el estado del arte se enfoca es en el área específica. Ahora, en el estado del conocimiento, el objetivo del estado del conocimiento es revisar y evaluar el conocimiento producido en relación a la problemática de investigación. O sea, estos son los más cercanos al proyecto que usted está formulando. Entonces, en el estado del arte es el área, en el estado de la cuestión es proyectos que relacionen las temáticas o las categorías teóricas, no necesariamente tienen que ser muy parecidos. Puede usted incluso encontrar proyectos que aborden una sola categoría teórica, lo que usted relacionó, pero en otra área, en otro contexto, en otra población, pero es una referencia. Cambio en el estado del conocimiento, ya son proyectos que son muy parecidos al suyo, que digamos la diferencia puede ser el contexto, la diferencia puede ser el año, la diferencia puede ser incluso la institución. Entonces, el estado de conocimiento, su propósito es desarrollado sobre el tema de su investigación para poder sintetizar el conocimiento producido. Entonces, simplemente es brindar el panorama de qué se ha trabajado en relación a su propio proyecto, en palabras más sencillas. Bueno, este es el otro tópico. Bueno, antes de avanzar a este de los enfoques, quiero dar una pauta para cómo se escribe, cómo hacer el proceso escritural, dado que ese fue como uno de los énfasis que solicitaron en la encuesta que se diligenció. Por lo general se trabaja con 10 referentes investigativos que tengan una ventana de observación no superior a 10 años y dependiendo del tipo de proyecto, no superior a 5 años, dadas las transformaciones sociales, culturales que vive el mundo. Entonces ya no podemos hablar de una investigación del 2000 sea pertinente como referente para las realidades del 2020. Por eso se establece que estos antecedentes, su ventana de observación no sea superior a 10 años y además se plantea la estructura escritural a partir de 3 elementos. El primero, en un párrafo usted debe dar a conocer las generalidades de la investigación que usted está tomando como referente, el objetivo, el enfoque y las conclusiones. En una segunda parte de la estructura del escrito, usted debe tomar una cita textual que usted considere relevante, muy relevante, del proyecto de investigación que usted está tomando como referente. Y por último, la última etapa de esta estructura para escribir cada antecedente es en un párrafo escribir cuál es el aporte que le deja esta investigación a su proyecto. Entonces vemos que hay que hacer estos 3 pasos con estos 10 referentes para poder construir los antecedentes de la investigación. Esta es una propuesta de escritura que por lo general se maneja y se orienta en las universidades, para no hacerlo como tan tedioso. Entonces simplemente un párrafo con las generalidades del proyecto, una cita textual, se recomienda que sea superior a 40 palabras, y el aporte que le da el referente a su investigación. Bueno, ahora sí. Los enfoques de investigación. Bueno, pues como sabemos, existen 2 grandes enfoques, pues el cualitativo y cuantitativo, y pues el tercer enfoque es el mixto, donde se aborda los elementos de ambos. Para efectos de este taller, pues vamos a abordar los 2 de manera muy, muy sintética y dar una aproximación de sus diseños. Ahora, el enfoque cualitativo se caracteriza pues porque es abierto, los datos son profundos, se enfoca en las concepciones, en las creencias, en la subjetividad, se enfoca en que no hay un orden establecido, se puede ir estructurando a medida que se va desarrollando la investigación.
se tiene en cuenta tipos de investigación como la etnográfica, la investigación de acción, la investigación participativa, la investigación documental. Como técnicas principales se tiene los grupos focales, que cuando cogemos una población y sacamos lo que llaman en la investigación cuantitativa una muestra, pero en los grupos focales establecemos una población delimitada por ciertas características. Podemos tomar en cuenta cuando no es población, sino relatos de vida, que puede darse a través de entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad. Podemos hacer estudios de caso, que es cuando tenemos una población muy particular sobre una situación muy particular para explicar un fenómeno después de manera general. Y pues podemos hacer observación participante, que es cuando desde nuestra misma clase podemos aplicar los instrumentos y hacer el proyecto de investigación con nuestros estudiantes. Somos partícipes de la investigación. Aquí es un poco más de la profundización de los diseños de investigación cualitativa. Vemos que, pues, de aparte de los que nombré anteriormente, está la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada y el enfoque biográfico narrativo. En la fenomenología se busca identificar la esencia de las experiencias humanas, es decir, coger una situación muy particular, ya sea de la vida cotidiana, puede ser en el aula, o una situación extraordinaria, e identificar cuál es la esencia a partir de lo que los sujetos interpretan. Se diferencia del biográfico narrativo porque el biográfico narrativo parte de los relatos y busca interpretar las diferentes experiencias desde acontecimientos o circunstancias de una persona o grupo poblacional. Entonces, se enfoca más en la interpretación más subjetiva. Cambio en la fenomenología se busca además adentrarse más allá de lo que el sujeto está diciendo. Es más profunda. En el estudio del caso, pues se busca estudiar a profundidad un fenómeno en su contexto natural desde una situación muy particular. La etnografía, pues, es un enfoque que viene en la antropología y se enfoca más en la descripción y análisis de una cultura, enfocándose en los procesos, en los significados, en las tradiciones, en las costumbres, en las formas de hablar. La teoría fundamentada es un proceso de investigación en el cual, a partir de la recolección de los datos y el análisis de estos, a partir de categorías teóricas, formular teoría. Entonces, la teoría surge a partir de la observación de las prácticas. Eso es lo que busca la teoría fundamentada. Y pues en el biográfico narrativo es a partir de los relatos de vida o de relatos específicos, analizar las situaciones coyunturales de una situación, de la fase de vida de una persona o de la experiencia vivida, ya sea de manera individual o un grupo poblacional. Un caso que estoy orientando en el colegio donde trabajo es las experiencias pedagógicas vividas en los estudiantes desde primero hasta grado 11 en relación a su desarrollo personal. Entonces, ahí vemos que se está enfocando en los relatos y tenemos en cuenta unas dos categorías. Bien, ahora en el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es más estructural, los datos y la información es cuantificable, es medible, se expresa desde la estadística y las matemáticas, los datos son objetivos, la realidad se asume como no cambiante, sino que se va a interpretar a partir de la cuantificación y que hay una realidad para conocer y que puede ser estructurada y explicada mediante la estadística y la cuantificación. Ahora, ese es el paradigma más usado en las ciencias exactas, en las ciencias naturales. No quiere decir que no se pueda aplicar en situaciones de la educación, sino hay que tener en cuenta que su base es la numeración y la estadística, enfocándose en patrones de comportamiento y en probar teorías, principio de falsación. Entonces vemos que en el enfoque cuantitativo se busca la objetividad, el rigor, la contabilidad y la validez. Vemos que desde Sampieri, este es un fragmento del capítulo de Sampieri, la investigación cuantitativa se subdivide en muchos elementos, en muchos diseños. Los dos grandes tipos es la no experimental y las experimentales. Las preexperimentales son aquellas que no tienen las condiciones básicas para hacer un experimento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay control de variables, no hay un grupo establecido y no se puede, y la dificultad para realizar pretest y posttest. Entonces vemos que en esta investigación experimental es muy importante tener en cuenta, en el caso de nosotros como profesores, que no se asocia simplemente a alguien que está en un laboratorio o a alguien que está haciendo procesos químicos o físicos. También podemos hacer nosotros
investigaciones de tipo experimental en el aula de clase. En las cuasi experimentales se pueden aplicar, se tiene un control mayor de las variables, se puede aplicar pretest y posttest, pero los grupos no son escogidos aleatoriamente, sino que ya están previamente establecidos. Digamos, las aulas de clase, el grado tercero, las clases de música, o sea, ya hay un grupo establecido. En cambio, en la experimentación pura, hay manipulación intencional de las variables, que puede ser, digamos, la aplicación de un taller, la aplicación de una actividad, la aplicación de un elemento, en relación con otra variable que puede ser rendimiento académico, comprensión o apropiación. Ya depende cómo lo vayamos a cuantificar. Y sobre todo es un grupo aleatorio. Esto es lo que hace el concepto de experimento puro. Ahora vemos que en los no experimentales se enfocan en dos tipos, transeccionales o transversales, y longitudinales o evolutivos. La diferencia es que el transeccional y transversal son investigaciones que se realizan en un punto del tiempo. Entonces yo realizo el proceso de exploración, o el proceso descriptivo, el proceso correlacional en un determinado tiempo. En cambio, las longitudinales se hace el mismo proceso, pero se enfoca a través del tiempo. Entonces yo primero hago la revisión en este punto, en el punto A, luego hago otra revisión en el punto B y luego otra en el punto C. Entonces, para efectos de ese taller vamos a explicar las transeccionales o transversales. Bueno, en estos diseños de investigación no experimentales encontramos el exploratorio, que es cuando se enfoca en fenómenos, estudiar fenómenos que son poco o nada estudiados para determinar sus factores etiológicos. ¿Qué quiere decir esos factores etiológicos? Sus orígenes, qué lo causa, por qué sucede, cómo se puede, de dónde surge. Son investigaciones exploratorias y pues como lo hemos dicho, se busca expresar a través de la cuantificación. Por lo general se hace cuando son temáticas que no se han desarrollado, no se han desarrollado de manera muy plena, o son proyectos de investigación piloto, o son proyectos de investigación en poblaciones donde no se ha desarrollado nunca antes este tipo de proyectos. En los descriptivos, pues se busca caracterizar, exponer, describir los aspectos propios de una determinada variable. Entonces, hay, digamos, procesos de resiliencia, procesos afectivos, procesos de comprensión lectora, procesos de relaciones interpersonales, digamos que los podemos cuantificar a partir de unas listas de cotejo y elementos muy particulares. Y hacer estos más, se evidencia más en investigaciones de psicología, que ellos tienen sus tests para poder determinar ciertos patrones y hacer este tipo de descripciones. Ya la correlacional causal es cuando yo tengo dos variables y busco cómo la variable A influye en la variable B. Digamos la música, vamos a hacer de manera muy arbitraria, digamos la variable música influye en la comprensión lectora. Entonces, esta variable busco en mi investigación determinar cómo influencia los niveles de comprensión, ayuda o no ayuda. Y hago hago un pretest como una base en una población y hago un posttest para mirar, aplicando previamente, claro está, lo de la música y luego con el posttest determinar si hubo una influencia o no influencia. Esa sería la correlacional. Bueno, pues este fue un panorama muy general. Espero que no se hayan perdido. Se hace con la intención de conocer los diferentes puntos de la investigación. Se hizo con mucho cariño y con mucha expectativa para mirar qué recepción tiene y ya pues si se dan las posibilidades, si está el interés también de parte de ustedes, ya irlo haciendo de a pedacitos, con mucho más detalle, mucha más rigurosidad y enfocándonos ya por sectores. Entonces, formularlo de una manera, luego cómo lo escribimos, cómo diseñar los instrumentos. O sea, hay toda una visión para poder seguir trabajando en esta parte. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido lo más comprensible posible. Y yo soy un creyente, por decirlo de esa manera, de que hay que democratizar ese tipo de saber de la investigación. Hay que derribar los mitos de que investigan solamente los universitarios, los altos profesores, los que se llaman doctores. No, la investigación la podemos hacer todos. Y que hay que democratizarlo para que todos podamos investigar y divulgar lo que investigamos, porque la investigación tiene dos partes importantes, formularla y divulgarla. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado
y los escucho si hay alguna inquietud. Una pequeña pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que, pues, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad hablaban de los enfoques de la investigación, ¿cierto? Y uno, pues, se basa en, pues sí, uno conoce o ha escuchado el cualitativo, el cuantitativo y el mixto, pero también he escuchado a otras personas que me decían, no se le olvide el descriptivo, el histórico y otro. ¿Esos también son tenidos en cuenta o qué? En eso nunca profundicé, la verdad. De pronto, de casualidad, ¿sabes sobre eso? Porque, pues, si yo me pongo a ver los de la rama, los de la parte del enfoque cualitativo, ¿serían esos? O no sé si estoy equivocado. Listo. Creo que lo que el profe Diego hace referencia a son los paradigmas. Cuando hablamos del paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico o hermenéutico, hablan otros, que hoy en día ya se asumen es como perspectivas hermenéuticas, que son como las perspectivas en las que se asume la investigación. Eso ya es cuestión de la postura teórica a la cual usted se asuma, pero a nivel de paradigma, pues las investigaciones responden a una forma de ver el mundo. Entonces, si yo tengo la forma de ver el mundo positivista, pues yo asumo que la realidad no es cambiante, se explica mediante los números y mediante los comportamientos. Y cuando hablamos de la parte descriptiva, pues son investigaciones que solamente su propósito es describir las causas y consecuencias de los fenómenos. Y en la parte pues, sociocrítica, siguiendo la perspectiva del paradigma, pues es una visión del mundo en donde yo no me quedo solamente con saber qué está pasando y por qué está pasando, sino que busco transformar la problemática. Entonces yo creo que lo que dice el profe Diego es es en los paradigmas. Y también hay muchos autores que ya no le llaman de esa manera, le ponen ahora perspectivas hermenéuticas, y hay otros donde dice, sí, son paradigmas, pero ahora son positivista, naturalista y sociocrítico. Entonces es más dependiendo de la postura epistémica o los autores que usted se aborde. Y hay otros que ya le llaman pospositivista y bueno, hay una diversidad dependiendo de la postura teórica en la que usted se aborde. Creo que hace referencia a eso el profesor Diego. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, profe John, no sé si hay algo más por decir o alguien si quiera añadir algo más. Ahí veo los comentarios. Muchas gracias por esos comentarios. Bueno, profes, pues con eso pues terminamos este taller. Como les dije, la red de Paz Maestros pues se creó con dos propósitos. En su principio fueron dos propósitos. Uno, el apoyar la red juvenil alternativa para la paz, ¿cierto? Apoyar los procesos liderados también por los jóvenes. Y dos, pues propiciar espacios de investigación, ¿no? Entonces, pues este es el inicio de muchos espacios en el que podemos compartir más de investigación y en donde podemos poner en juego todas nuestras investigaciones que estamos haciendo y apoyarnos como Red Paz, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de que estamos aquí como docentes que estamos vinculados al grupo de investigación NACOTA, que eso también nos fortalece en todos los procesos investigativos. Entonces, no sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta, algo más por abordar antes de pues finalizar toda la reunión. Bueno, yo sí quiero plantear algunas cosas, pues digamos que este es un escenario para que nosotros de una u otra forma, digamos que nos organicemos, porque la red Paz Maestro, la idea es que digamos que en el camino tengamos incidencia a nivel municipal. Yo estuve revisando el plan de desarrollo y desde la Secretaría de Educación hay un enfoque que en este gobierno, para los 3, 4 años, hablemos de 3 años, 2021 en adelante, ahorita están digamos que en todo lo que es la planeación y toda la programación. Entonces vienen unos procesos de acompañamiento y de fortalecimiento a procesos de investigación
y qué bueno que cuando llegue eso, la red Paz Maestros sea líder y vanguardia, que lleve como la vanguardia en ese tipo de cosas. Y ahí pues estamos invitados todos a vincularnos. Eso por una parte. Segundo, Daniel presentaba, digamos, diferentes enfoques para hacer procesos de investigación y cada uno de acuerdo al contexto, pues es interesante que también vaya pensando hacia dónde quiere enfocar los procesos de investigación de acuerdo a la realidad que usted está experimentando en el momento o a la institución educativa donde trabaja, ¿sí? Cuando hablan de, por ejemplo, estudios de casos, historias de vida, los procesos biográficos narrativos, que digamos que son las propuestas que se están dando ahorita a nivel desde las ciencias sociales, ya digamos que nos hemos abierto un poco del paradigma cualitativo y cuantitativo, ya ahorita hay muchas posibilidades frente a esto. Entonces, creo que hay unos escenarios interesantes para que nosotros vamos pensando y nos vamos enfocando hacia dónde queremos desarrollar los procesos de investigación, ya sea de manera particular o pensarnos todos un proceso macro a nivel municipal sobre el cual queremos aunar esfuerzos y trabajar sobre ello. Vale, gracias, profe Johnny. Profe Patricia, te escuchamos. Ya que nos está pidiendo la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señora. Bueno, básicamente, pues este es un espacio que está creado para todos los maestros, todos los que entramos hoy con este interés, tenemos algo para aprender y para compartir. La idea es que ojalá podamos más adelante crear otros espacios donde cada uno de nosotros pueda compartir sus experiencias, sus conocimientos y como dijo el profesor Johnny, es una oportunidad para que nosotros mismos empecemos a sistematizar los trabajos que ya hemos venido realizando. Entonces, esta es una invitación abierta para que, por favor, todos los que estamos en la red, continuemos trabajando para enriquecernos como red. Este es un espacio para todos nosotros y de nosotros. Vale, gracias, profe. Y pues sí, como han dicho los compañeros aquí, si ustedes de pronto no están en un proceso de investigación y quieren ingresar o quieren empezar a hacer un proyecto de investigación, estamos es para apoyarlos, ¿sí? Que si no lo quiere hacer solo, listo, entonces veamos qué profes están interesados también, aparte de usted, en hacer otros proyectos de investigación y pues nos vinculamos a alguno para apoyarlos y orientarlos en el proceso de investigación, pues sería también interesante, ¿cierto? Entonces la idea es, está el escenario, está el espacio, tenemos todas las herramientas, es empezar a los que de pronto no han hecho, pues empezar a hacer y los que están haciendo, pues ayudarlos a fortalecer esos procesos investigativos. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta, alguna inquietud antes de dar por finalizado. Listo, profes. Entonces agradecerles a todos la asistencia, agradecerles que hayan atendido la invitación. Estaremos obviamente abriendo más espacios, les estaremos avisando y pues aquí los estaremos esperando. ¿Listo? Por el momento les deseo un feliz fin de semana, que estén bien con sus familias y que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias al profe Daniel, excelente ejercicio y pues esperamos volvernos a ver pronto. Muchas gracias.